Bueno, buenas noches, bienvenidos al Círculo de Artesanos. En primer lugar, darle las gracias a nuestros invitados hoy que han tenido la deferencia de estar con nosotros. Y bueno, sé que es un esfuerzo, ha sido complicado porque lo veníamos hablando hacía meses y por unas cosas por otras ha sido bastante complicado hasta llegar aquí, ¿no? Pero bueno, estamos encantados. A vosotros, daros las gracias por vuestra asistencia. Como siempre, acudís a las llamadas del círculo, veo un montón de gente de la profesión, lo cual me alegra que hemos acertado, porque no estábamos muy seguros de muchas veces los temas. Sabéis, Sanlúcar es muy rica en presentaciones, en conferencias, en multitud de actividades, tiene muy rica en asociacionismo, ¿no? Pero claro, hay que saber también escoger a las personas que nos puedan contar cosas novedosas, porque si no nos convertimos en algo muy reiterativo, ¿no? Creo que hoy, especialmente hoy, traemos a un personaje muy singular, muy importante en la vida jurídica, en la vida de la judicatura, creo que se dice así, y naturalmente tiene un cargo importantísimo a nivel andaluz, y como de alguna forma todo lo que es la justicia está tan de moda por unos motivos o por otros, yo no creo que haya ni un solo día que en las cadenas de televisión no se hable de uno u otro de los casos, que pues nos parecía que este era un tema muy importante el poder tratarlo. Y además el título de la conferencia pues nos parecía que venía al dedo, vamos, interesantísimo. Entonces solamente eso, darle la bienvenida a ellos y a vosotros, y ahora será su hermana quien lo presente y realmente nos diga el perfil de este señor que tenemos hoy con nosotros. Así que muchas gracias por vuestro esfuerzo y esperemos que pasemos una noche estupenda. Ahora, ¿no? Ahora. Buenas noches a todos. Me da mucha alegría el volver aquí a Sanlúcar, ciudad a la que me une pues, una vinculación tanto personal como profesional. Le doy las gracias en primer lugar a mi gran amigo José Manuel González por haberse acordado de mí para presentar a esta persona con la que, como ya ha dicho ya el presidente, me une unos lazos personales, puesto que es mi hermano y además mi jefe, con lo cual tengo que hablar bien sí o sí. Mi nombre es Lourdes del Río, soy magistrada actualmente, mi destino está en Cádiz, en juzgado de instrucción número 4 de Cádiz, pero como muchos saben he estado destinada aquí 10 años, más de 10 años. Por razones personales tuve que marcharme, pero profesionales, pero sobre todo personales, porque quizá hubiera querido seguir viviendo aquí, pero ya les digo, por razones personales, mis padres estaban enfermos y tal, tuve que dejar de vivir aquí. Pero sigo viniendo todos los veranos, tengo casi mis mejores amigos aquí y me encanta venir. Pero vamos, centrándonos en lo que es esta presentación. Como ha dicho el presidente, hoy nos reúne en este auditorio un tema muy importante, que es la justicia y los medios de comunicación. Ya nos ha adelantado él la importancia que tiene actualmente ese binomio justicia y medio de comunicación, no solo por casos tan importantes como el de los ERE, el caso de la sentencia de la manada, incluso el del proceso ahora, sino porque continuamente tenemos, los medios de comunicación se encargan no solo de publicar noticias judiciales, sino últimamente también comentarlas. Eso genera pues, cierta preocupación. Es un tema del que nuestro ponente pues, tiene gran conocimiento, y yo creo que su conferencia va a ser muy interesante. Voy a hablar un poquito de él, como ha dicho el presidente, tengo que hablar de su persona. Lorenzo del Río es magistrado, no solo de profesión, sino también de vocación, porque nuestro padre también era juez, y yo creo que desde pequeños hemos vivido esa sensación de vocación, de servicio público de la justicia por nuestra parte. Él ha compaginado su cargo como magistrado también con el de la profesión, con la profesión académica, puesto que ha sido profesor asociado a tiempo parcial de Derecho Penal en la Universidad de Cádiz y también del Instituto de Criminología de la Universidad de Cádiz, cargos que tuvo que dejar por cuando pasó a su destino actual como presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla. Él es curioso porque se da una doble circunstancia en nosotros, porque
de los muchos destinos que tuvo su destino aquí en Sanlúcar de Barrameda. Uno de sus destinos fue este. Y ellos vivían, mi cuñada y él, en el edificio de la calle Bolsa. Y yo venía, con 13 o 14 años, a cuidar a su primera hija. Y yo iba a ese edificio y me quedaba los fines de semana para que ellos salieran. Y 14 años después, mi primer destino es Sanlúcar de Barrameda. Por lo cual, que entonces el edificio estaba quemado, tuve que ir a otra sede y cuando se reconstruyó, pues volví. Pero bien, centrándonos en lo que es el tema, es importante ya de esto. Lorenzo, mejor dicho, siempre ha manifestado su preocupación por el tema o la relación entre la justicia y los medios de comunicación. Yo he oído manifestaciones suyas, como por ejemplo, el problema que existe en que las decisiones judiciales no sean bien entendidas por la sociedad tal y como la transmiten los medios de comunicación, en que no se hace suficiente hincapié por los medios de comunicación en los defectos de técnicas legislativas, en la necesidad de reforma que existe, en la escasez de medios, en la poca inversión que se hace en justicia, mientras que en otros poderes o en otros departamentos sí se hace. Él ha recalcado en numerosas ocasiones la importancia que tienen los medios de comunicación en no generar desconfianza en la justicia, porque como él ha dicho, hay garantías, pero esos medios de comunicación tienen un papel súper importante porque tienen la responsabilidad de no provocar el deterioro que se está produciendo en la Administración de Justicia y en la justicia y en mediar un poco para que la sociedad tenga más confianza en la justicia española. Por lo tanto, yo creo que ya he denotado la importancia del tema que nos va a hablar el ponente, de su competencia para ello, y les dejo con él. Bien, pues buenas noches, querido presidente del Círculo de Artesanos, querida hermana, que como es lógico, pues claro, las presentaciones siempre son muy bonitas, pero claro, muchas veces se dice, ¿cómo no va a ser una presentación de alabanzas en mi hermana? Pues entonces no le hagan mucho caso a lo que dice sobre mí. Y bueno, señoras y señores, sobre todo amigos, amigas, porque hay muchas caras que también les conozco desde hace mucho tiempo. Efectivamente, para mí, por un lado es un placer estar aquí, lo digo sinceramente, suelo venir a menudo. Mi mujer Conchi, que me acompaña, también, porque fue nuestro primer destino, nacieron aquí nuestra primera hija, y después pues hemos venido de vez en cuando, con vaqueros, como a mí me gusta, un poco desapercibido, a los sitios donde hemos venido aquí nada más llegar, la Ibencia, a comprar unas tortas Guerrero, a dar un paseíto, no sé por qué, esa era la inercia de la época que vivimos, de los años 81, 80, donde había mucha menos vida, y Sanlúcar no es lo que es ahora mismo, pero es verdad que no ha perdido el carácter de la gente, la bondad que tiene, la alegría que transmite y la familiaridad. Así que para mí es un placer. No es un placer la charla que voy a dar, porque el Círculo de Artesanos, cuando se están celebrando 500 años de algo tan bonito como es precisamente esa vuelta al mundo. Ahora no se puede decir nada relacionado con el descubrimiento de América ni nada de eso, porque queda hasta políticamente incorrecto. Menos mal que la vuelta al mundo, eso no hay ningún problema. Entonces, es bonito. Pero claro, yo no soy marino, no tengo una profesión con la que pueda dar una conferencia relacionada con eso. Pero me he quedado tranquilo porque me dice el presidente, bueno, no te preocupes porque esto es una asociación cultural, hacemos conferencias, hacemos actos de todo tipo y por tanto pues cabe que se hable también sobre un tema como es la justicia y los medios de comunicación. Intentaré hacerlo de la forma un poco pues más gráfica, con algunos ejemplos pues, para que lo podamos seguirlo. Pero es cierto que es un tema muy preocupante, y lo digo con sinceridad, porque creo que no somos conscientes del daño que puede tener una mala información y el daño que puede hacer algo tan bonito como puede ser el internet o las redes sociales, que al mismo tiempo pues tienen esa balanza, pues puede ser algo buenísimo, pero al mismo tiempo una fuente enorme de perversión y de inexactitud. Entonces yo por eso decía, la justicia, los medios de comunicación, luces y sombras, porque es un mundo que está en permanente revisión. Entonces le voy a hablar de dos puntos concretos. Por un lado, una pequeña introducción del punto de partida, relacionado un poco con lo que decía mi hermana Lourdes, la judicialización de la sociedad. Todo el día estamos hablando de temas que están en los juzgados, de graves y de nimios.
Y luego le hablaré de los intereses que hay en juego, de cómo es importante, ya que tenemos una sociedad tan judicializada, es lógico, la justicia tiene que ser transparente, ustedes tienen que saber lo que hacemos. Si queremos que tengan confianza ustedes en nosotros, tienen que saber lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y ahí viene el problema, ¿cómo se transmite eso? Y ahí sí le hablaría, que será la tercera parte y última, cuáles serían las patologías que ahora yo creo que hay en el tratamiento de la información con la justicia. Cuáles son los peligros que yo veo. Intentaré pues hacérselo un poco ejemplificativo en casos que desgraciadamente salen a la palestra. Entonces, en primer lugar, punto de partida. La judicialización de la sociedad o el protagonismo mediático de la justicia. Yo creo que eso lo vemos. El derecho a la información es uno de los pilares en un Estado democrático y entra de lleno en el mundo judicial por su interés de la sociedad. Hoy se acude a la justicia para resolver todos los asuntos, desde los más triviales, cualquier pelea, nimia en una comunidad de vecinos, hasta los más graves crímenes, casos de corrupción, etc. Los jueces decidimos cada día sobre divorcios, despidos, quiebras, tutelas, problemas con las administraciones y todo tipo de delitos. Solamente se hace de eso a través de los medios de comunicación. Y hay un creciente interés público. Incluso hay muchos medios ya que dedican varios periodistas a cubrir diariamente la información de los tribunales, algo que era impensable cuando yo empecé en un tribunal. O sea, que tuviera un periodista permanentemente allí, o si cuando yo voy a Sevilla o a otro sitio que tienes 3 o 4 permanente y diariamente a ver lo que pasa por allí, quién entra o quién sale, eso es ya inaudito. Y todos los días muchas de las noticias que leemos en los periódicos o en internet, si escuchamos en la radio o vemos en la televisión, proceden de los juzgados, que ya no aparecen en la sección de sucesos o en sociedad. Acuerde ustedes del periódico ese del caso y todo eso, que en fin, los que tenemos años y canas pues lo veíamos. La televisión, tú ponías la televisión y al final sucesos, ¿no? Antes se hablaba de otro montón, ahora no. Todas esas noticias aparecen permanentemente. Todas las noticias de política, de economía internacional, de deportes, son noticias judiciales. Hagan ustedes un repaso un día, por curiosidad, del tiempo que se habla de cosas relacionadas con la justicia en un telediario. Yo ya me aburro, yo no lo pongo, yo me aburro. Quizás porque como todo el día viene uno a su casa precisamente de problemas relacionados con la justicia, otra vez. Pero podemos estar de los 40 minutos de la 1, de la 3 a la 4, los 40 minutos, 30 minutos, es algo que tiene una conexión con los juzgados. Entonces, de ahí viene la segunda reflexión, que la voy a leer casi literalmente, porque si no, no me quedará, pienso también, que es lo que llamo el protagonismo permanente de la judicatura, la judicialización de la sociedad, en la que múltiples conflictos, demasiados a mi juicio, se dirimen en los tribunales. Por eso se habla de la judicialización de la política, que lleva el corolario de la politización de la justicia. Cuando tantísimo se judicializa los casos, puede venir porque todo, como todo, esa política está judicializada, al final se dice que es la justicia la que está politizada. Vean ustedes el juego de palabras. Los tribunales parecen el único modo de solucionar las controversias, lo que más que favorecer puede entorpecer la convivencia. Me preocupa no ya la judicialización de la política, que puede ser inevitable cuando hay casos tan delicados y que todos desconocen, pero sobre todo la judicialización de la vida cotidiana. La saturación de los juzgados por causas que se podrían dirimir de buena fe o en distintos órdenes jurisdiccionales coadyuvan y son muy peligrosas. Y ello nos conduce a una problemática añadida. Nuestra sociedad se ha judicializado en exceso, sobre todo a causa del sentimiento de quiebra de la solución ética de los problemas que tenemos. Les hablo desde el corazón. La proliferación constante de procesos, sean o no de especial dimensión pública, implica no solo que el quehacer diario de los jueces se convierte en un permanente escaparate, sino lo que es peor, que se proyecta una imagen negativa y denota que algo falla en el funcionamiento de nuestras instituciones y de la sociedad. En el momento en que pasamos a resolver todas las instancias judiciales, en las instancias judiciales, la administración de justicia se sobrecarga, se resiente su buen funcionamiento. Una sociedad no puede trasladar de forma sistemática la gestión de sus problemas a los jueces, porque revela que esa sociedad y quienes las administran no han sabido estar a la altura de sus desafíos. En los momentos actuales a la justicia se le pide demasiado. El derecho no lo puede todo, no puede resolver todos los problemas ni remediar los conflictos de la sociedad ni de nuestra democracia. Y por tanto pensemos que
importante esa racionalización de la justicia y ponernos freno todos los actores, los ciudadanos, los abogados, los responsables políticos y las instituciones. Decía un gran autor, creo en la justicia legal, en la justicia de los jueces, independientes, motivadas, pero también la justicia como emanación espontánea de la propia personalidad del hombre. Es importante que seamos conscientes de eso. Los jueces, cuando llegamos tarde como el cirujano, cuando se ha producido un problema, y hay muchos problemas que se pueden resolver y los podemos resolver con entendimiento, con consenso. Esta mañana tenía una entrevista y me preguntaban, la pregunta era muy directa, era el caso de Juana Rivas, caso delicado. ¿Usted cree que se ha hecho justicia? La pregunta no podía ser más directa. Yo le dije, bueno, justicia se ha hecho desde el punto de vista que se ha hecho una justicia legal y por tanto se ha aplicado la ley tal como está, aunque podamos tener dudas en cierto. Pero lo que es cierto es que eso no ha solucionado ni ha quitado los problemas que hay, ni esa familia, ni esos hijos, ni ese padre y esa madre. Eso el derecho penal no lo puede resolver. Entonces, un poco la reflexión que yo les quiero transmitir en relacionado con todo este tema. Pero bueno, estamos ya con que tenemos en la justicia un montón de casos. Ya nos olvidamos esta pequeña introducción y, por tanto, ¿qué es lo que hay que hacer cuando los tenemos? Y hay un permanente interés, porque la sociedad tiene un interés, vivimos en una sociedad democrática y, por tanto, hay varios derechos fundamentales en juego. Y el artículo 20 de la Constitución nos dice que hay un derecho a comunicar y a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Y, por tanto, somos un servicio público. Creo que esa palabra yo la repito constantemente a mis compañeros. Somos un servicio público. El día que perdamos esa visión, vámonos a nuestra casa y nos dediquemos a otra cosa. Y, por tanto, tenemos que ser pública y transparente ante la sociedad. Y entonces lo que tenemos que ver, los valores que hay en juego. Ante esa necesidad de ser públicos, de transparentes, y ante esta necesidad que tiene la sociedad de conocer lo que está pasando y lo que pasa en los juzgados, pues entonces ver que puede haber un interés público, pero también posibles efectos perversos derivados de tanta publicidad o de la forma en que se hace esa publicidad. Y entonces, ¿qué pensemos? Que ese derecho de información pública, que ese derecho que como sociedad democrática nos hemos dado y que es muy bueno, tiene algunos límites. Que es lo que nos pasa muchas veces. Estamos todo el día hablando de derecho y no pensamos que el todo derecho no es absoluto, tiene un contrapeso. Y muchas veces no sé si nos damos cuenta con nuestros hijos, con nuestros adultos, entre personas mayores, que tengo derecho a, es que a mí me tienen que, yo tengo... Nada es absoluto, todo tiene un contrapeso. Y surgen, por tanto, otros posibles derechos de otros de alrededor. El honor, la intimidad, la propia imagen, la juventud, la infancia, la presunción de inocencia, el respeto a ciertas personas vulnerables, donde por tanto hay que tener cuidado con esa publicidad. Y por eso la reflexión sería última en este segundo apartado. No, tribunales, bien que se abran al exterior, que se den a conocer, pero no para promover una justicia espectáculo, sino para contribuir a su transparencia. Es muy importante. No se trata de la justicia espectáculo a que nos estamos ya acostumbrando, y les voy a poner ejemplo. Nosotros no tenemos por qué ser un espectáculo, ni dar lugar a que haya muchas horas de audiencia, y que todas las mañanas, todos los programas matinales sean con cosas, pues venga, más horas. Bien, entonces hay que buscar ese equilibrio, que es el problema que tenemos, buscar ese equilibrio y esa confrontación entre el ámbito judicial y el ámbito periodístico. Es necesaria la publicidad, es obligada, pero frente a ese prevalecimiento del derecho a la información, que también existan unos intereses en juego. Y entonces sería ya la tercera parte de la conferencia. ¿Cuáles serían los retos que tenemos para que haya más luces que sombras? ¿Cuáles son las patologías que existen en el tratamiento informativo? ¿Cuáles serían los peligros que hay que intentar? Yo he puesto aquí 6 o 7. 6. El primero sería el equilibrio entre el miedo a la información que yo conocí al empezar mi carrera y el excesivo protagonismo profesional que estoy viendo ahora. Los jueces se nos decían que éramos autistas cuando yo nací, el autismo judicial. Yo no hablo con nadie, yo no le digo nada, yo no le cuento a nadie nada, el autismo judicial eso perjudica. Y ahora nos encontramos lo contrario, el excesivo, un abogado, en fin, pues ya los abogados, ni que van a decir un abogado de lo que está pasando, o al terminar una declaración iba a salir con una alcachofa a decir lo que había dicho su cliente, eso era impensable, Pepe. Tú que también eres un poco de mi quinta, impensable.
Entonces, hay que romper tabúes. Tenemos el defecto ahora de algunos frente a una escasa accesibilidad, frente a lo contrario, el exceso. Y aquí el exceso es el protagonismo innecesario de las partes, que necesita una autocrítica y un freno. Los agentes, los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Yo esta mañana, por eso hoy he venido un poco agobiado, porque tenía una relación con varios integrantes de la Policía y de la Guardia Civil, y les puse algún ejemplo. Digo, no, es que no podemos estar. Esos despliegues espectaculares cada vez que se hace una operación, que parece que hay que salir en televisión, a los que detienen con las fotografías, cómo los meten en el coche, cómo los sacan. Es que eso no es el derecho. Esa no es la publicidad que hay que dar, el tratamiento informativo. No se quiere discreción, sino todo lo contrario. Y yo creo que es importante para todos la proporcionalidad, la prudencia y la garantía. ¿Por qué? Porque luego surgen otros derechos en juego de esas personas que se ven afectadas por esas operaciones. Esas declaraciones permanentemente, mandos, como yo se lo decía, y lo digo públicamente, no creo que se ofenda a nadie, pues se lo he dicho a ellos. Digo, yo no puedo ver a responsables policiales de alta graduación, ahí los dos, ahí explicando, diciendo, hasta uno medio llorando. Pero bueno, ¿esto a qué viene? Si es que esto no es necesario, eso no es necesario. Lo que haya que explicar lo dará un gabinete de prensa, que para eso existen los tribunales de justicia, sobre aquello que sea necesario, y dejemos que la justicia, dejemos que la gente absorba una información de otra forma, pero no queremos sentimentalismo permanente. Parece como que es la sociedad, es a ver lo que siento, a ver lo que yo padezco en ese momento. En fin, les recuerdo aquí un artículo, porque yo creo que es importante, el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, donde nos dice, pues todas esas medidas de detención, de prisión, deben practicarse en la forma que menos perjudique a esa persona, en su reputación, en su patrimonio. Los encargados de practicarla, los de los traslados, velarán por ese honor, intimidad e imagen con respeto al derecho a la libertad de información. Por tanto, yo creo que esa es una patología que está ahí y que va increciendo, y no sé por qué. No sé por qué, esa obsesión que tenemos de protagonismo cada uno de los responsables de profesiones. Algunos jueces, algunos fiscales, también yo he visto notas de prensa, aclaraciones de un juez o de un fiscal que quiere porque ha dicho, no, es que yo que el juez ha dicho, no entréis en eso, hay recursos, hay cosas, pero se traslada a la sociedad. ¿Qué es lo que se traslada a la sociedad? Los abogados, perdonadme, pero bueno, como estoy ejerciendo autocrítica, también tengo que criticar a los demás. Esas ruedas de prensa, yo de verdad que no lo entiendo. Esas filtraciones que se hacen de actuaciones procesales futuras, incluso para ver cuál debe ser el posicionamiento correcto. No, yo creo que el juez debe, no sé, el juez va a hacer, ya trata de que se posicione la sociedad o que se posicione una parte de la sociedad. Los propios investigados, lo mismo. El otro día leí un artículo de un abogado, en fin. La sentencia del TSJ, una sentencia que hemos dictado hace poco. La sentencia era muy delicada, la estuvimos deliberando una semana. El crimen, se puede decir como no es de aquí, el crimen de Almonte, de esas personas que resultaron absueltas, fueron absueltas en el jurado allí en la audiencia provincial. Nos viene el recurso a nosotros, claro, que literalmente diga una familia que el fallo del TSJ raya en la prevaricación, bueno, lo puedo entender, esa persona dolida, esas familias que han perdido, pero que el abogado diga, la sentencia del TSJ ha sido vergonzosa e incomprensible, y estoy abriendo comillas, debió cumplir con su deber, confiamos en que el Supremo admitirá el recurso y anulará el veredicto. Eso no lo debe decir un profesional, porque no estamos educando a la sociedad. Yo ayer hablaba con responsables políticos de aquí, del nuevo gobierno. Bueno, y precisamente estaba Juan María, o sea, lo puedo decir porque era el que ahora lleva la responsabilidad de justicia, estaba la regular del Parlamento, y charlamos entre varios, y yo le dije, tenemos la obligación de educar a la sociedad, y vosotros en el Parlamento, lo que tenéis, porque estáis transmitiendo una crispación permanente, una forma de ser que la sociedad luego sin querer la hace en sus relaciones. Tenemos una obligación. Pues esto es un ejemplo lo mismo. Tenemos una obligación, los profesionales del derecho, en que a la sociedad le transmitamos una crítica, pero una crítica razonable, pero no en esa forma. Bien, ese sería un problema, ese protagonismo que yo creo que es innecesario y que está haciendo mucho daño. El segundo sería las redes sociales. Las redes sociales tenemos un problema. Ustedes saben que ahora se llama esto la era de Pinocho. Pues ya con Pinocho no sabe lo que es verdad y lo que es mentira. Lo decía Tácito hace tantísimos años, ya que estamos celebrando también 500 años de la Vuelta al Mundo, pues se puede utilizar un autor que tiene más años todavía, Tácito. La verdad se robustece con la investigación y la dilación. La verdad se robustece con ese pequeño tiempo
e investigación. La falsedad con el apresuramiento y la incertidumbre, que es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora mismo es el apresuramiento. El apresuramiento pues te da que no hay información clara ni hay seguridad. Y hoy asistimos cada vez más a informaciones no fiables o a opiniones infundadas que corren a velocidad por las redes sociales. Entonces, hoy día, había un artículo muy bonito, el otro día lo leía en el suplemento del País de Javier Cercas, y lo titula El triunfo de los mentirosos. Dice, hoy día los medios de comunicación no solo reflejan la realidad, la crean. No solo reflejan la sociedad, la crean. Entonces, claro, eso nos obliga a todos nosotros a tener un espíritu crítico de saber leer, de esperar, de confrontar unas opiniones u otras. Internet está infectando el periodismo, esto me lo decía un periodista hace poco, todo se basa en la velocidad, la gente exige inmediatamente conclusiones, opiniones, saber lo que va a pasar. Entonces, claro, muchas veces no tenemos información, tenemos apariencia de información, apariencia manda el impacto sobre la esencia, el espectáculo, y a través de ahí también se produce una cosa mucho más dura, que a través de las redes sociales se injuria, se hiere, se calumnia permanentemente, porque uno de pronto se encuentra que aparece tu nombre, aparece otro logo, una información, y eso lo ha rebotado uno y lo ha repicado, y resulta que ha habido 3.000, 100.000, que si tú insultas a una persona, le dices que este es un sinvergüenza, o que este es un prevaricador, o que este es el otro, y eso ya automáticamente mandado a miles y miles de personas. Hay un problema en ese sentido. Y por eso está subiendo lo que se llama la posverdad. O sea, y ese problema no es solamente para la política, para las elecciones, como se está diciendo, que muchas veces se manipula, ¿no? Es un problema, por tanto, también para la justicia y para las personas que se pueden ver involucradas en un proceso, o simplemente para las personas que ejercemos una profesión relacionada con la justicia, que cualquiera te puede decir cualquier cosa, van a decir, este es un juez prevaricador, y lo pone ahí, en las redes sociales, la gente lo ve y dice, pues este tío es un sinvergüenza, este tío es un prevaricador, y ahí se queda. Entonces, ahí tenemos un problema en ese sentido. El tercer problema sería evitar que todo sea propaganda o espectáculo. Yo comprendo que los medios son poder, lo que decía Maquiavelo, ¿no? Y poder económico. El poder necesita la propaganda para mantenerse, es lo que decía Maquiavelo. La primera tarea del príncipe es mantenerse en el poder. Y claro, los medios de comunicación no se pueden separar tampoco del sistema capitalista, por eso siempre están diciendo, hemos ganado en audiencia, ha aumentado. El otro día lo decían, hemos estado en el suceso del niño Gabriel, o en el suceso de tal, hemos estado, no sé, hemos sido líderes en audiencia de nuestro trabajo. Pero si es que esto que tiene que ver la audiencia, los líderes, el otro con una transmisión, con una información judicial. ¿Y cuál es la consecuencia? Que convertimos algo, una justicia en espectáculo, el morbo. Ya no interesa informar del hecho, sino el morbo, crear el morbo. Los telediarios ya son sucesos, es una forma de crear espectáculo y una tensión sensacionalista. Y tenemos pues varios ejemplos por ahí en ese sentido. Puedo leer esto porque lo he cogido, el del niño Gabriel, cuando o el de el rescate de Julen. Eso es información. Voy a decir algo que no es mío. Este venía esta mañana, por eso lo viene hasta recortado porque lo he leído esta mañana. Las cadenas dedicaron 228 horas al rescate de Julen. La cobertura del suceso se aprecia contagios de sensacionalismo, falta de rigor y sensacionalismo. La última hora del rescate no solo se abordó en los informativos y magazines, sino también en contenidos de entretenimiento, programas de cocina, concursos, series a través de ventanas con imágenes y titulares. El análisis cuantitativo abarca más de 1.600 horas de programación. Una especie de tensión pseudoinformativa cuando no se registran novedades, hay que mantener el dramatismo. El contagio en los telenovelas, de todo. Entonces, te hablan y te alertan sobre cómo puede ser eso. Cuando el caso Gabriel, recuerdan del niño, 69 horas de televisión analizadas. Cuando no había, por así decirlo, ninguna novedad, se difunden datos de un detenido, incluso después de que se descartase la participación, pero se siguen haciendo. A cualquier hora, ya a mediodía, ves quién come a alguien, quién no come, si pasa, si no pasa. Esto es noticia judicial, esto tiene algún interés o es simplemente el espectáculo en torno a eso. Entonces, graves incumplimientos deontológicos y, por tanto, se está obviando el interés informativo de eso que se está haciendo, se está obviando la posible veracidad de lo que se hace y, por tanto, creo que ahí pues tenemos ese problema, que estamos convirtiendo algo judicial en una especie de espectáculo, entonces sería el morbo. ¿Y qué es lo que ocurre con eso? Que la muerte se banaliza.
el caso no, me estaba acordando ahora mismo. El caso no. Porque el morbo, la infranta Cristina, a ver si podemos sacarla, mientras está declarando. Entonces allí una persona profesional del derecho, pues con el móvil allí para luego venderlo, para que salga el morbo. Eso tiene interés, pero ya saldrá, ya nos enteraremos de una forma correcta de lo que ha dicho esa persona, ¿no? Pero claro, es sensacionalismo. Teníamos una abogada en Granada, eso me pasó a mí hace 2 o 3 años. Fue un caso muy desgraciado, la asesinaron en el garaje, un crimen pues machista, como se dice de la pareja, y bueno, se lo grabó la cámara, pues lo mismo. Y una cosa que fuera muy desagradable, sumario declarado secreto, apareció. ¿Eso tiene interés periodístico para alguien? Ustedes, bueno, o igual a alguien le interesa, pero o hacemos que le vayan interesando. La muerte se ha banalizado y expuesto como mercancía que genera audiencia. La especulación sobre los autores de un crimen, los detalles morbosos, la localización de escenarios, la exhibición del dolor, el protagonismo de algunos periodistas, contribuyen a convertir ese desgraciado suceso en una muestra de la degradación de unos medios que lo transforman todo en puro espectáculo. Y por eso el caso Gabriel fue uno de esos casos que se ve. Entonces usted tiene que preguntarle a una familia, ¿usted qué pasa? Y si se pone a llorar, mejor espera un rato para verla llorar. Bueno, es que hay necesidad. Algo que teóricamente formaba parte de nuestra intimidad cuando tenemos un suceso luctuoso. No, eso es interesante, porque eso nos da audiencia y así nos ven más. Bien, tercera patología. Tercero, estoy hablando de retos que tenemos, si lo permite. No sé si estoy un poco demasiado aburrido o no intento, o demasiado técnico, porque el problema no es todos los jueces que dicen que no nos entiende nadie, porque cualquiera entiende la sentencia de un juez, o no hay quien lo lea, quien no le entiende. Entonces, por lo menos que no le aburra mucho, ya que nos damos la vuelta al mundo, que por lo menos no entretengamos un poco. Rigor informativo frente a instantaneidad. Hay lo que se llamaba Hegel el esfuerzo del concepto. Ahora se dice lo contrario, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces no se hace esfuerzo. Me interesa la imagen, el contrato, y se simplifica. Y la simplicidad no es lo mismo que simplificación o simplismo o simplismo. Hay que informarse y eso cuesta. Y por eso tenemos lo que se llama la tiranía de la comunicación. Todo es muy rápido, todo es muy rápido. Y claro, la justicia es lenta, demasiado lenta. Ojalá la cambiemos. Es lenta. El periodismo es rápido y esto, pues claro, casa muy mala conjunción. Y por eso la resolución judicial pues tiene que intentar un poco protagonismo. Pero ¿qué ocurre cuando estamos con esta instantaneidad, con esa obsesión por cuanto antes ya decir algo, llegar a una conclusión? Pues problemas delicados. ¿Se acuerdan ustedes de la familia esa de Alcalá de Guadaira? Esa persona que falleció, padre, madre e hija, por alimentos que decían que estaban contaminados o deteriorados, ¿te acuerdas? La historia invita. Una persona desempleada, pues que era chatarrero también, ganaba dinero, pero es una persona normal y corriente, claro, mueren, comida caducada. ¿Ves tú? Esta sociedad capitalista, el Fondo Monetario Internacional, la Merkel de no sé cuánto, el gobierno, que esto es una vergüenza, que tiene políticas sociales, todo el mundo tratando de aprovechar, o sea, pero encima tratando de aprovechar. Espérese un poco, que se hagan unos análisis. Todo el mundo decía que tenían que acudir a los supermercados a la salida para recoger la comida caducada. Luego resultó que el pobre tenía unos pesticidas allí al lado de la comida y por eso murieron los 3. El hermano de la víctima saliendo en televisión, hombre, por favor, espera, mi hermano era pues una persona en paro, pero una persona decente, hacía lo que podía, pero no que si no sé qué, que si no sé cuánto. Bueno, la rapidez. ¿Recuerdan ustedes, porque me tocó sufrirlo con la propia juez, la violación que se decía en Málaga de 3 niños en la feria, de una niña por 5 jóvenes en la feria de Málaga? Mes de agosto. La juez me llamó a mí porque, como lo puso en libertad, al día siguiente todas las redes sociales, aparte de hija de no sé qué, aparte de no sé cuánto, te vamos a matar, sabemos que tienes una hija, vamos a ir por tu hija, ojalá a tu hija le pase lo mismo, en fin, estado de ansiedad, la hija no quería ir al colegio, la niña pequeña, lo mismo, la prisa. Se han dejado libertad, la juez deja en libertad, el titular, la juez deja en libertad 5 violadores, 5 jóvenes.
La juez tuvo miedo, tenía dudas, escuchó a los jóvenes, eran muy contradictorios, no sé qué, no sé cuánto, y luego a los 3 o 4 días los puso en libertad porque no veía allí. La chica insistía que sí, que la habían violado, y luego aparecieron unos feriantes que no, pero si estaban allí, si estuvieron todos, y lo vimos nosotros, que estaban no sé qué, no sé cuánto, y ya la acorralaron un poco a la chica, la juez, segundo interrogatorio, y admitió que como había llegado tarde, toda la noche había estado esto y lo otro, pues se inventó esa historia. El sufrimiento de esos padres, el sufrimiento de esos jóvenes, el sufrimiento de la juez, el sufrimiento de la hija de la juez. ¿Ha ganado la justicia con esta información? Las prisas. Hace poco, robo en Algeciras, desagradable, una señora mayor, lo habrán visto ustedes porque ya lo vemos todo, una señora mayor que va a entrar en su casa y alguien entra por detrás, le tira el bolso, la golpea, le pega patadas, esto y lo otro. Bien. A la media hora ya aparece en las redes sociales una foto. Este ha sido el que ha... no sé qué, no sé cuánto. La policía a la media hora mandando, porque ya la policía había averiguado quién podía haber sido. Mandando contrainformación. ¿Por qué? Porque había miedo, tuvieron que ir a la casa de ese que salió, no salga usted a la casa porque tememos que como alguien le vea y le confunda con esta fotografía, se encuentre usted las prisas, y por tanto hay que tener cuidado. Bien, cuarta o quinta también problemática que tenemos, el titular periodístico. Ahora los periodistas lo único que hacen es el titular, y la deformación del titular. Yo les cuento una anécdota porque me hizo mucha gracia, pero claro, si no tiene importancia, te da igual. Yo recién, cuando tomé posesión de presidente de la Audiencia de Cádiz, pues claro, me hace, como es lógico, alguna entrevista, se habla. La primera suele ser muy oficial, muy institucional, y ya una segunda, después, a los 2 o 3 años, pues me pidieron, pero bueno, presidente, si quiere, pues ya vamos a hablar de cosas más de la sociedad, de gustos, de aficiones, en fin. Y entonces, en ese momento se estaba viviendo igual que ahora un poco una presión migratoria importante y teníamos muchas pateras. Y me preguntan, ¿qué opinan usted del fenómeno de la migración, de esto y lo otro? Y pues yo, bueno, pues llanamente, pues yo dije, hombre, es un tema muy preocupante, muy delicado. Comprendo, para los estados exige unas políticas comunes, migratorias, pero también le digo que es un problema que hay que ponerse en su lugar de esta gente. Yo le decía, nosotros íbamos a celebrar juicio allá a Ceuta todos los meses, y muchas veces pues pasábamos a Marruecos. A mí me ha gustado siempre, soy un poco sagitario y por tanto me gusta, si puedo, viajar, aunque no tanto como me gustaría. Y entonces tú veías ahí permanente, cada vez que cruzábamos a Marruecos, cientos y cientos de jóvenes de 17, 18, 19 años allí sentados mirando el estrecho, allí mirando. Pero si han ido, que me imagino que muchos de los que están aquí habrán ido. Yo algunas veces me acercaba y les preguntaba, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? Y me decían, yo tengo que ir allí enfrente tengo que ir. Buscar trabajo para Francia, yo allí enfrente. Y entonces yo le dije al periodista eso, hombre, hay que ponerse en su lugar. Cuando uno no tiene nada que hacer, no tiene ningún trabajo, vive en las miserias, pues buscan mejores formas. Nos pasó a nosotros en otras etapas de nuestra vida. El titular periodístico. Además era domingo, me acuerdo, es que no se me ha olvidado, por eso es que lo cuento, porque es que me acordé al preparar esto. Diario de Cádiz, una fotografía en chiquitito, el presidente de la Audiencia también viajaría en patera. Entonces, claro, luego lees por dentro y entonces ya surge toda la entrevista, pero esa en la primera hoja aparece el título, el presidente de la Audiencia. En fin, eso no tiene trascendencia, yo me reí, entonces claro, durante una semana cada vez que me veía, hombre Lorenzo, no sabíamos que a ti te gustaba eso de viajar así, En fin, pero claro, para mucha gente se convierte en la única realidad. Muchos de los que leen en los cafés los periódicos a lo mejor ven nada más que los titulares y pasan corriendo. Y muchos de los que leemos los periódicos, pues a lo mejor simplemente leen la letra negrilla, la letra grande, y ya no siguen leyendo. Entonces, como eso lo saben los periodistas, es lo que ellos buscan el titular, porque luego, pero claro, tiene un problema, que es la deformación, la posible inexactitud. Y por eso hay que tener cuidado con todo ese tema, con lo que se llama el efecto ping-pong de los medios. Los medios escarban la superficie de la realidad, pero una sociedad más culta pues pide algo más. El titular es poco, porque puede banalizar. Entonces, pues aquí puede haber muchos ejemplos. Si quieren les pongo algunos más. Pues yo qué sé, hubo uno también que fue también, más que nada porque me obligó a mí, en ese caso, a tener que un poco que hacer una nota de prensa.
Se deniega el indulto, era el titular, para el joven que usó una tarjeta falsa y gastó 79 euros. Claro, lógico, empezaron a preguntar, hay que ver, así está la justicia. Bueno, 79 euros y reponen 2 años de cárcel, y aquí, ves que aquí cualquiera, aquí, en cambio aquí se roban millones, los políticos pueden robar lo que quieran y no, aquí no pasa nada. Bueno, claro, el joven fue condenado en juicio, se trataba de una banda dedicada a clonar tarjetas bancarias, eso no lo decía. Entonces, claro, no es lo mismo, ¿eh? De acuerdo, a lo mejor ese chico había pasado, desgraciadamente, como nos pasa, había pasado hace 7 años, había rehecho su vida. Bueno, esa es una segunda parte. Pues, si es necesario, intentemos medidas para que no ingrese en prisión, buscamos fórmulas, pero esa es la segunda parte. Pero no demos esa imagen de la justicia, de que la justicia es de ricos, o para los ricos y no para los pobres. Porque si no transmitimos esa imagen. Mi hermana ha hablado del caso de los ERE, yo sobre eso podía escribir un libro, ¿no? Pero bueno, pero también lo mismo los titulares, maniobras en los altos cargos de control del Poder Judicial contra una juez. Mire usted, si aquí lo único que queremos es que se haga justicia y en cuanto antes mejor, al contrario, lo que estamos es para ayudar, no, pero maniobras. Los casos de aforados que hemos tenido, algunos juicios que yo he sido, divorcio entre la Fiscalía y el TSJ. El Tribunal Superior de Justicia se dedica a dar carpetazos simplemente porque pone una sentencia absolutoria o sobresee un asunto, lo estudia. No, hay que buscar un sesgo informativo, porque es lo que trae la consecuencia de esto, que es el sectarismo. Se utilizan los medios, por así decirlo, y esos titulares para crear un ambiente, un posicionamiento. Y entonces eso es lo que les digo. Es la elección de datos que se presenta en torno a una máxima objetividad. Si ustedes ven las televisiones o si ustedes ven un asunto, como lo explica un periódico, como lo explica otro, o un titular u otro, dirán, bueno, pero si el asunto es el mismo, la decisión, la sentencia es la misma. ¿Cómo es que tiene estas dos lecturas tan diferentes? ¿No? Pues ¿qué ocurre? ¿Y qué pasa con los tratamientos que se hace a los asuntos de corrupción en diferentes periódicos? Todos lo utilizan, y cada uno de los casos judiciales, muchas veces para desgastar al adversario, según que sea. Entonces los titulares son distintos. Entonces, todo está en elegir qué datos ofrece, qué personajes opinan y cómo se comentan los hechos. Entonces, ya no es solo un problema de contenido, sino de acercamiento a la sociedad y ser menos correa de transmisión de intereses que no sean los simples intereses de una información veraz judicial. Entonces, creo que ese es un tema muy delicado también. Y me lleva al penúltimo. Yo no sé lo que llevo, pero habrá que terminar pronto, ¿no? No es que no he visto la hora. Siempre se dice que cuando la gente empieza a mirar el reloj, que hay que tener cuidado. Y si ya alguien hace así y te mira, entonces ya hay que ver lo que pasa. Respeto a las decisiones judiciales. Yo comprendo que la gente tiene que opinar, lo leen, no, pero pienso que en derecho hay que discrepar en derecho, pero mantener las formas. Porque eso es lo que nos hace ser una sociedad avanzada. Todo el mundo dice, yo respeto las decisiones judiciales. Mentira, lo voy a respetar, y luego empiezan a decir, pero esto es una barbaridad, esto no hay quien lo entienda, los jueces hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Respetamos o no respetamos? Entonces aquí lo mismo. A mí me llamaron juez Lanar, que yo era un magistrado Lanar, porque condené a una persona. Lanar, bueno, los borregos, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿Usted se ha leído esto? Léaselo. Entonces, bueno, tenía aquí varios ejemplos, pero lo podemos dejar con uno solo. El caso de Juana Rivas o el caso de la manada, me da igual. El caso de la manada es un caso delicado. Yo tenía mi opinión desde el principio y la he transmitido. Creía incluso que es más agresión que abuso. Y lo tengo claro, lo tengo dicho. Pero digo, de acuerdo. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero discrepemos en derecho, ¿pero qué queremos? ¿Una justicia o ajusticiamiento? Si los jueces si no queremos que sean los jueces los que decidan, tendrán que ser otros. ¿Quiénes son otros? Los ciudadanos, X. Pero son jueces también, ¿no? Serían jueces. Tendríamos que decir a alguien que dijera qué hacemos. Porque lo que hemos dicho es que no es la justicia, digamos, de cada uno, sino que tiene que ser unas personas que intentamos que la sociedad en derecho, en un proceso justo, con unos actores que acusan y que defienden, con unas garantías, con unos recursos, con una motivación, pues que por lo menos, y que lleguemos a una conclusión. Entonces, por tanto, hay que tener respeto a las decisiones judiciales, hay que criticarlas profundamente cuando no se está de acuerdo, pero sin movilizaciones, sin deslegitimar a un sistema. Es que eso es muy delicado. Los
jueces no sirven, los jueces no, usted no, esta es una sentencia, es criticable, hay muchos que no la entendemos, vamos a ver el recurso, vamos a ver el Supremo, vamos a ver, porque hay una cosa muy delicada que no tiene que ver con esta conferencia, que es una cosa delicada, ¿qué leyes tenemos? Porque muchas veces los jueces nos obligan a interpretar unas leyes tan mal hechas que nos convierten casi en cuasi legisladores. Y en ese caso de la manada, pues algo de eso, es que por explicarle un poco, pero bueno, critiquemos, pero en derecho, respetemos las formas. Porque si yo le digo, si esa chica de la manada, y permítame que me salga de donde estamos hablando, si esa chica, en vez de esa violencia que se dice que hubo por 5 personas, le hubieran dado una pastilla, la hubieran adormecida, hubiera sido una persona con síndrome de Down, hubiera sido un abuso sexual. Eso no lo sabe la sociedad. O sea, esas son las leyes que tenemos defectuosas. A mí qué más me da que esté privada de consentimiento por violencia de varias personas o privada de razón porque no lo tenga, pues es una persona incapaz intelectualmente. Entonces hay que reformar esa ley. Entonces muchas veces los jueces se comen el coco porque la ley está tan mal, hay violencia, hay no violencia. No, señor, vamos a hacer unas leyes mejores. Y por eso yo les digo a muchos compañeros, cuando veamos este tipo de cosas, lancemos la realidad de lo que pasa. Pero mientras tanto, de acuerdo, no somos, pero esa movilización, ese populismo, esa además utilización de eso para sacar votos, porque también se utiliza para sacar votos, no, mire usted, respetemos las formas, porque si no, cambia el estado de opinión por el estado de derecho. O mejor dicho, cambia el estado de derecho por el estado de opinión. Y eso es muy delicado. Cuando la sociedad es simplemente lo que yo opino, lo que yo siento, no. El Estado de Derecho creo que nos ha costado mucho trabajo hacerlo, y tenemos que hacerlo. E igual que se equivocan los policías, o hay delitos, y confiamos en nuestros policías. Igual que se equivocan los médicos, confiamos en nuestros médicos. Se pueden equivocar los jueces y tenemos que confiar en nuestros jueces. Porque por regla general son personas que tratan de aplicar la ley honradamente y honestamente. Y entonces construyamos, pero no destruyamos lo que tenemos ganas. Y ya mi última parte sería ya conectado también con el drama del proceso penal, esos intereses que yo también decía que sería la última patología. El drama del proceso penal. Son necesarios, ahora tenemos el juicio del proceso, es necesario ir conociendo, ir publicando todo eso, como muchos otros, pero hay que tener en cuenta los daños que se derivan en la forma en que se está exteriorizando y publicitando el proceso penal. Yo lo he llamado así, lo llamo el drama del proceso penal, porque hay una serie de intereses en juego y que se están produciendo muchos daños. El acusado puede sufrir perjuicio en la salud. A mí han venido personas a verme porque están tomando pastillas. Por favor, yo llevo 3 años pendientes de juicio, a ver si usted puede hacer algo. Yo no creo que no sé cuánto, tal y cual. Por eso le está viendo tanto a los jueces que no somos conscientes de lo que tenemos en nuestra mano hasta que nos toca. En la vida privada, en los negocios. Y ya eso no debe ser reparado, si por casualidad luego hay un archivo del procedimiento, si se absuelve. Entonces hay que proteger una serie de aspectos que son importantes. Y entonces creo que hay 3 cosas importantes. Por un lado, el secreto del sumario. El secreto del sumario del que sí, yo he dicho que es un secreto a voces. Es un secreto a voces, eso lo sabe todo el mundo, si el juez lo sabe menos que a lo mejor se entera. Pero está establecido una fase de instrucción previa muy importante, precisamente por eso, para no hacer daño añadido a la persona, para tener una mínima seguridad en cuanto a la necesidad de que se abra el juicio oral contra esa persona. Pero eso de estar con todo lujo de detalles, lo que nos produce son muchos problemas, por así decirlo. Entonces, secreto no equivale a secretismo, pero no hay que olvidar que el secreto del sumario es un instrumento que permite a los jueces llevar a buen término unas investigaciones que pueden quedar frustradas con temprana publicidad. Pero además tiene el otro efecto añadido. Esas filtraciones son un medio muy común por el cual pues, se pueden crear prejuicios, desprestigio o se hace presión en los tribunales en un determinado sentido. Y entonces nace lo que se llama ese juicio paralelo y ya nace deslegitimada la sentencia que se dicte, porque ya llevamos un tiempo ya creando opinión, esto es así, esto se va presionando y entonces ya da igual. Entonces eso nos puede pasar en muchos casos, donde, bueno, a mí yo ya creo que tiene que ser esta la sentencia del juez. Y si es así me gusta, pero si no, es una porquería, eso aquí no se ha hecho justicia. ¿Por qué? Porque ya de antemano estamos creando una presión, dando una información, y una información además proclive a que eso es lo que tiene que ser.
Entonces, creo que eso es importante, creo que el secreto del sumario, y por eso no me gustan, y lo tengo que decir, ese exceso informativo que hay desde el momento que hay una detención de alguien o la apertura de una diligencia. Eso de que el juez, eso de que los policías, eso de que los abogados, eso me parece un error. Y creo que eso no beneficia a la sociedad. Tenemos unos gabinetes de prensa en los tribunales superiores de justicia. Intentamos el mayor esfuerzo de rigor para decir lo que es objetivo, los datos objetivos. Han acudido al juzgado, sobre todo si son personas de interés público o hechos relevantes, entonces ante esos casos, pues entonces pues se da, han ido efectivamente, se les ha tomado declaración, se ha acordado la prisión de tales personas o no, tal y cual. Objetivos, ciertos datos objetivos, pero no entrar, porque si empezamos con detalles, el asesinato de esta chica pobre Laura Gelmo, ¿no? Ya la Guardia Civil que dice, si hay signos de violación, no sé cuánto, el médico forense me llama. Todo eso, esto es un desastre, pero si todavía no hemos terminado el análisis, ¿quién son ellos para decir? Después, claro, el día se va a decir, bueno, no coincidimos nosotros con los análisis que han hecho el médico forense, vamos a ver si el instituto... Pero ¿dónde? ¿Qué sociedad estamos creando? Usted se calla la boca, hace su investigación y lo lleva al juzgado. Y ya se irán diciendo cosas objetivas, neutrales, veraces, sin tomar posicionamiento frente a nada ni frente a nadie. Ya vendrá el momento del acto del juicio oral donde todo eso se ponga sobre la mesa, todo el mundo lo vaya viendo y cada uno pues que lleve a su conclusión. Ese es un problema, el sumario. El segundo son la consecuencia también de tanta publicidad, los juicios anticipados, los juicios simultáneos o los paralelos, que no tiene nada que ver con los juicios mediáticos. Juicios mediáticos son juicios mediáticos, el proceso es un juicio mediático y con todos los demás que les he comentado. Pero lo que hay que intentar es que no se haga una información de eso permanentemente con un juicio de antemano de lo que debe ser. Esto hay que ser así, esto tiene que ser esto, tiene que ser lo otro. Porque si no, claro, vamos a dejar el juicio del proceso, si es rebelión, estupendo, los que crean que debe ser rebelión, si es sedición, estupendo, los que crean que es sedición, y si dicen que es desobediencia y malversación, pues estupendo porque lo han decidido los jueces, y vamos a respetarlo, y no pasa nada, cualquiera de las tres opciones, ¿no? Creo que eso nos beneficia más que pues como no se haga esto va a explotar, no, si somos conscientes de que la ley se aplica bien, coherentemente, que hay unos recursos, el Estado de Derecho sale fortalecido, y no cuando empezamos porque no nos gusta la sentencia. Y yo por eso digo que ha llegado el momento de reivindicar que las sentencias recobren el protagonismo que merecen en un Estado de Derecho. Porque muchas personas hablan sin haber ni siquiera leído la propia sentencia. Los ciudadanos deben tener un juicio, que no un prejuicio. Tentación en la que no deberíamos caer víctimas del apasionamiento y de la mayor o menor simpatía que nos inspiren las causas que se ven en los juzgados. No resulta fácil no atrincherarse en debates tan polarizados. En una sociedad muy polarizada y sin querer nos quieren o nos queremos posicionar a favor, en contra, con este o con el otro. Por tanto, las dificultades que tenemos se amplifican cuando junto al proceso judicial discurre un paralelo juicio de opinión en los medios de comunicación social con el propósito de establecer la que según ellos es la verdad del caso. O cuando desde distintos sectores de opinión se afirma que hay jueces que actúan en función de preferencias de un tipo, ideológica, política, esto y lo otro. Esa forma de comunicar al final no es seria y al final nos hace mucho daño. Como ya es una hora tardía, pues voy a ir terminando y por tanto que tengamos cuidado con la telejusticia, la telecondena, la exposición mediática, las penas de telediario y de Google, como se habla ahora, todo eso, porque se facilita el posible linchamiento innecesario, la inquisición de los todavía no culpables, y por tanto eso no es bueno. Y quedaría la tercera y última, el paseillo, como pena anticipada, el paseillo. Me acuerdo de Pantoja, ¿se acuerdan ustedes de Pantoja cuando fue a los juzgados? Hasta se desmayó. Es que, hombre, yo creo que las personas tienen que ir a los juzgados no escondiéndose, no por la puerta de atrás, ni por la puerta de delante, no que se puede... Yo qué sé, yo creo que es una patología, ¿no? Me decía el otro día uno y lo leí, dice, Lorenzo, mira, desde los tiempos de Poncio Pilato, y lo escribí, se sabe que cuando se muestra un reo, ya no hay quien lo salve, cuando se muestra, dice, por eso muchas veces interesa todo eso. Pero claro, comprendo que las personas tienen una singularidad pública, son personajes públicos, los hechos a lo mejor que se le atribuyen son muy delicados y por tanto pues se merecerán el reproche si se acreditan condiciones. Pero bueno,
esa pena, porque se ha convertido en una pena de paseo. Que Dios quiera que a cualquiera, es que Dios no quiera que un hijo mío, a cualquiera de nosotros tenga cualquiera, yo que sé, un accidente de circulación y que de pronto se da, mira, que el hijo de la hija del presidente, que van a tomar la declaración. Ya, ¿qué pasa? Que ya tienen allí 500 periodistas porque es la hija del presidente del TSJ que... Pues es cualquiera de los que estamos aquí o de un familiar, nos gustaría llegar con tranquilidad, estar allí. Ya bastante desgracia tiene uno con que vaya al juzgado, porque yo la verdad es que no se lo aconsejo a nadie. Menos mal que tampoco vamos mucho. No, es verdad, si algunas veces como yo se lo digo, pero si la gente necesita más la... Hombre, yo lo digo para otro argumento que no tiene nada que ver con esto, que es lo de los partidos judiciales, la necesidad de que agrupemos, sin necesidad de que pierda nadie identidad, pero digo, hombre, pues si así como la cercanía del centro de salud, no hay quien te la quite. Muchas veces el hospital, tú no puedes tener un hospital, tienes el centro de salud, pero el hospital lo tienes cerca para... Pues la justicia puede ser lo mismo, tenemos que tener nuestros partidos judiciales, juzgados en población, hombre, aquí en San Lucas que ni se lo plantea uno. Digo, pero nosotros que son pequeñitos, cercanos, hagamos una agrupación de partidos, que sea el partido judicial, pues yo qué sé, San Lucas Rota, por ejemplo, si queréis, o Cádiz San Fernando, que están a 6 kilómetros, agrupemos, ¿no? Digo, porque al fin y al cabo, si la gente luego no va tanto al juzgado, van a quitar el juzgado, digo, pero si la gente no va tanto al juzgado, afortunadamente. Bueno, va para el registro, lo otro, pero eso hoy día, si la justicia fuera como fuera, y esto fuera una actividad administrativa, esto se debería hacer por internet, no ir al juzgado por una partida de nacimiento, que eso es que pasa que tenemos una justicia decimonónica, nuestra justicia es del siglo XIX, no del XXI. Bien, por tanto, y ya sí termino leyendo dos cosas como conclusiones. Estos ejemplos, en distinta medida e intensidad, explican el resultado final. Estamos cuestionando permanentemente la verdad judicial, cuando al contrario esta es la forma única y lógica de resolver los conflictos en un Estado democrático de derecho. Y además se resiente la opinión de los ciudadanos sobre una administración de justicia que se torna altamente negativa. Entonces, si unimos a los males de la justicia, que ustedes ya lo saben, que muchas veces llegamos tarde, que los plazos no son razonables, si unimos todo este mensaje, que muchas veces, pues claro, se está deteriorando demasiado. Debemos tomar conciencia de los muy negativos efectos que producen este tipo de fenómenos y la confusión que se proyecta en la opinión pública. Sufre todo el entramado institucional, no favorece la confianza de los ciudadanos en sus jueces, repercute en la legitimación de todo el sistema. Y por tanto, creamos las condiciones para un resultado altamente perjudicial. Tenía aquí una directiva del Parlamento Europeo, pero no se las leo, porque en definitiva lo que quiero es reflexionar un poco sobre la importancia que tiene la publicidad, la comunicación. Me parece enorme, creo que debemos de hacerla, esa transparencia, ese ejercicio de transparencia es enorme, pero reflexionar sobre el grado de acceso a la información judicial y sobre la forma de comunicar información judicial. Hay una coexistencia de instituciones, de personas interesadas, de valores constitucionales que exige preguntarse siempre por el equilibrio y las válvulas de seguridad para evitar esas consecuencias negativas. Y pocas cosas se pueden decir que no sea enunciar el deber de respeto a las normas constitucionales que delimitan, porque hablamos de la Constitución para muchos del norte, pero la Constitución es para muchas otras cosas. Normas constitucionales que delimitan funciones y tan importantes intereses en juego. Por tanto, evitemos prejuicios, evitemos juicios anticipados, evitemos juicios paralelos, hagamos un poco de autocontrol. Todos estamos llamados a realizar un ejercicio de autocrítica y de autocontrol. Y los que simplemente leemos o escuchamos, pues tenemos que hacer el esfuerzo de no dejarnos llevar solo y exclusivamente por el sentimiento, sino por la razón, por el tiempo, un poco en conocer más datos. Yo creo que todo es importante. Los que procesamos esa información, los que la comunican, pues entonces ese esfuerzo de control en la forma de la exposición. Y los que leamos luego sobre justicia, pues que reflexionemos con detenimiento. Y muchas gracias por estar tan... Bien, pues agradecerle al presidente esta conferencia tan amena, ¿verdad? Y tan interesante, ¿no?
y vamos a pasar, si os parece, unos minutillos, no mucho, porque yo sé que hay tanto abogado aquí que seguramente tiene ganas de hacer alguna pregunta, ¿no? Se van a ir un poquillo como que... Así que si alguien quiere intervenir... Un interrogatorio cruzado, ¿qué vamos a hacer aquí? El juego, primero esta conferencia debería extenderse a todo el país. De alguna forma, lo que yo veo en toda esta manifestación que se acaba de ver es una carencia enorme de ética, de formación en los ciudadanos para que entiendan esto como un servicio público en el que, lógicamente, aparecen todas esas garantías que usted acaba de mencionar. Por tanto, yo considero que esta enseñanza, en vez de utilizar la televisión para otro tipo de prácticas... Es importante que la haya dicho aquí en el Círculo de Artesanos, ¿eh? Es muy importante que seáis los pioneros, y ser los pioneros, ¿eh? ¿No es importante? Podría hacer una iniciativa. Bueno, era una reflexión, no lo decía, ¿no? ¿Alguien, Pepe? Buenas noches. Muchas gracias por la reflexión que ha hecho. Yo es una pregunta muy simple. ¿Es el efecto mediático a veces un medio de presión para el juzgado? Es un intento, sí. Y muchas veces, pues no sé, pero yo creo que los jueces, yo creo que lo llevamos eso en un poco, lo tenemos metido. Puede ser que algunos, yo en esto no puedo hablar por todo el mundo, porque nadie, hombre, y conozco a mis compañeros, hay personas más débiles de carácter, pero bueno, yo creo que en el ADN del juez va un poco que sabes que eres consciente que va a haber una presión social. Ahora lo que pasa es que está mucho más exacerbado. Y es cierto que cuando te pones a deliberar un asunto, pues dices, están las televisiones, a ver, pero yo creo que al final, esa es mi opinión, y al final uno intenta abstraerse y dice, bueno, creemos que esto es así y salga el sol por antequera. Ahora puede ser que haya alguno que a lo mejor esa presión no la soporte. Ahora, que hay ese intento de presionar a los jueces, clarísimo, eso es clarísimo, yo lo tengo clarísimo. Sí, bueno, yo creo que gracias a Dios tenemos una administración de justicia muy valorada. Tanto así que en toda la historia de la justicia, los jueces que han prevaricado se pueden contar con los dedos de la mano y son banderos. Esas otras instituciones no pueden decir lo mismo. Y aquí estamos echando la culpa a los medios de comunicación. Y yo creo que toda la culpa no es de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación pasan como el puesto de fruta o el pescadero que va a vender. Y si usted en el periódico dice que es un político, que es muy obligado, que predica mucho tiempo al servicio público y todo eso, eso no lo lee nadie. Si dice que el político se ha llevado 20 duros y se la ha gastado en copas, lo lee todo el mundo. Entonces yo creo, ¿no cree usted, señoría, que el problema está en los valores que le falta a la sociedad? Que hoy se enseña mucho en los colegios, mucha tecnología, muchas cosas, pero estamos faltos de valores. Y yo, vamos, muchos profesores no consideran conmigo. Pero yo creo que el problema está en la falta de valores que tiene la sociedad. Sí, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo. No, espero que lo que sí espero al principio de lo que ha comentado es que no piense que mi conferencia ha sido contra los medios de comunicación. Yo he dicho la justicia en los medios de comunicación, porque, bueno, en esos medios de comunicación unas veces son por profesionales y otras veces son simplemente por particulares que utilizan redes sociales y que están ahí opinando sobre el medio. O sea, que no va contra los medios de comunicación. Lo que pasa es que algunos de los ejemplos que pongo sí efectivamente están conectados con los medios. Pero claro, aquí hay un fondo de la sociedad ha perdido una serie de referencias y de valores que antes las teníamos y que venía, como se dice ahora, dice, eso viene de suyo. Ese respeto, esa autocrítica, efectivamente, eso está ahí, ese es un problema. Yo por eso, al principio, él le decía, esta sociedad está un poco enferma, desde el punto de vista que dos vecinos por no sé, a ti te dice una cosa, oye, eres un cabrón hijo de puta, y perdóneme que sea tan claro. Pues, oye, que me debes no sé cuánto, me da igual, venga al juego, denúnciame, eres un no sé cuál, denúnciame, me da igual, yo te lo digo. Es una sociedad enferma. Y claro, y eso se transmite, pues también la gente un poco joven ve todo eso. Entonces tenemos que ir creando cultura, pues es que hay que crear cultura social. Yo, si me permitía, al hilo lo que dice usted,
aunque simplemente a puntillas, yo ya llevo mucho tiempo ejerciendo, pero el otro día tuve un juicio entre dos familias con una menor por medio de unas amenazas leves, y todos aportaron grabaciones porque se grabaron uno a otros los insultos y las cosas que se habían dicho, y yo, después de casi 20 años, lo pasé en el juicio. Yo cuando oí eso, lo que se estaban diciendo, las barbaridades que un señor que ya rozaba el delito y con la menor, y no hay valor, no hay valores, no hay nada, no se transmite, se ha perdido. Es importante, la escuela siempre se ha dicho, la escuela y la familia, no solo la escuela. Antes se transmitía de padre a hijo y ahora no, y la sociedad tampoco lo transmite. Y tenemos ahora una obsesión con... es una sociedad complejada, la autoridad, la pérdida de autoridad, nadie quiere ejercer la autoridad, todo el mundo, el buenismo, yo le digo que el buenismo, el ismo, el buenismo, no, aquí no estamos para el político, el juez, el que sea, nosotros no estamos para agradar, estamos para hacer responsablemente el trabajo que a cada uno nos corresponda. El padre no está para agradar, el padre está para ejercer de padre, el maestro está para ejercer de maestro, el político para ejercer de político, no para agradar, sino para ejercer, y por tanto, y sabes que en ese a unos les gusta, a otros no, pero tú intentas hacerlo en la forma que tú ves que es coherente y que es general y tiene un interés general. Y eso, esas referencias, a mi juicio, llevamos años perdidas. Hay otra palabra allí. Aunque hasta ahora, perdonadme, pero las preguntas no son precisamente abogados, excepto. Yo había pensado que los abogados iban a preguntar y están preguntando. Están cansados, ya no es hora de despacho. Porque los abogados ya se lo saben. Buenas noches y gracias al Círculo Artesano por organizar estas conferencias tan importantes para la sociedad que está. La pregunta que le hago a usted, el por qué tenemos una sociedad que cada día está más desconfianza. ¿Qué es lo que está ocurriendo en esta sociedad? Que desconfiamos unos de otros sin tener esa razón que nos lleve a esa desconfianza. Es que los partidos políticos no le dan a los jueces, al sistema judicial, las herramientas necesarias para que sea una justicia más feroz en la sentencia de los juicios, y que la sociedad no le dé tiempo a pensar mal de todo. Es que esta sociedad nos va a llevar a desconfiar de todo. Y hay políticos buenos, jueces buenos, curas buenos, también lo voy a decir. Aquí habemos de todo, no somos todo el mundo malo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que estamos muy desconfiados. ¿Qué es lo que está fallando? Creo que los políticos deben ser más fuertes y poner las herramientas necesarias a los jueces para que esto no se alargue tanto en una sentencia de 2, 3 y 4 años. La justicia debe estar por encima de todo, para salvaguardar todos los derechos de toda la ciudadanía. Y si no hacemos eso, cada vez estaremos más desconfiados. Nada más. Bueno, eso no es una pregunta, es una reflexión que yo creo que muchos la sustentan. La reflexión es correcta. Lo que pasa es que la justicia muchas veces... ¿Ustedes han visto en algunas elecciones que se hable de la justicia? Ustedes vean algún debate televisivo a ver si hablan de nosotros. A mí me da pena tener que decir esto, la justicia no da votos, pero yo no lo entiendo. No lo entiendo, y por eso al final el político prefiere inaugurar un hospital que inaugurar un juzgado en condiciones. Y quizás estamos acostumbrados a que todavía pues existe ahí una serie de profesionales alrededor de la justicia que vamos ahí intentando que esto no se deteriore, pero para mí me parece una barbaridad. La justicia funciona muy mal, vamos a ser serios. Yo, desde que soy presidente del TSJ, hice un discurso que me costó mucho trabajo en el año 2010 de lo que yo creía que debería ser y a donde teníamos que llegar. Llevo 8 años y medio. Les leo ese discurso que yo hice y lo que pedía, y es perfectamente actualizable. No ha habido un cambio de nada sobre esa reflexión. La justicia tardía no es justicia. La justicia penal es un fracaso absoluto. Todo hay que hacerlo en papel.
Mire usted, si ahora pasamos por ahí y a mí me pegan un tirón, si me quitan la cartera, me quitan algo, y es detenida esa persona, mañana por la mañana tenía que tener su juicio y su sentencia. No hay que escribir. No tienen que entrar por una puerta y salir por otra, no. Se entra por la misma y se sale por la misma. Pero aquí todo es por escrito. Y venga, y si no recurso, y lo pongo en libertad, y lo pongo en prisión, y por los plazos de prisión, y el plazo del otro. Llevamos 12 años intentando hacer una ley de enjuiciamiento penal en condiciones para que los juicios puedan ser rápidos, puedan ser orales. Una legislatura no se ponen de acuerdo, otra legislatura no se ponen de acuerdo, un anteproyecto, un proyecto, edificios judiciales que no son los correctos, procedimientos, no hay sistemas alternativos. Hay un estudio muy bonito de la Unión Europea, ya estamos saliendo de conferencia, pero bueno, a mí me da igual, donde dice el problema de España. ¿Cuál es el problema de España? Dice, España cuenta, y lo dice con unos jueces y con una independencia judicial estructural importante, aunque aquí estamos diciendo que todos los jueces estamos politizados, no sé qué, no sé cuánto, está diciendo, dice, que hay una fuerte independencia estructural, hay mecanismos que evitan que cualquier juez pueda ser presionado a la hora de estar, porque aquí lo existen, para que confundimos un poco ese tema del Consejo del Poder Judicial, que lo dije, eso es otra cosa distinta, aunque proyecta la imagen. Dice, pero España tiene un problema. Tiene un problema, que es el nivel de litigiosidad que tiene. Y claro, si tú tienes ese nivel de litigiosidad, que somos la segunda en toda la Unión Europea en número de procedimientos, o sea, en Andalucía, le puedo dar la cifra de procedimientos que hemos tenido en el año pasado, han superado 1.200.000. 1.209.000, si quieren, 357. Claro, eso exige de jueces, de funcionarios y sobre todo del sistema organizativo de recursos, que nosotros estamos muy mal organizados. O sea, nosotros tenemos un sistema absolutamente rígido. Entonces lo que haces, entonces eso o cambia o te pones en serio, por un lado, y por otro lado también facilita soluciones autocompositivas, que es lo que yo les decía. Ahora ustedes escucharán mucho eso de la mediación. La mediación es una cosa importantísima. La gente tiene que saber que también tiene que aprender a solucionar sus problemas. Y que es muy bueno que lo solucionen. Si una pareja soluciona su problema y los abogados con ellos se ponen, los abogados y lo solucionan y un acuerdo y un convenio, esto y lo otro, eso es un premio a la sociedad. Y no necesita que sea el juez el que le diga, pero usted se cree que es normal que vengan al juez a decir si el niño se confirma o no se confirma. Es que el juez tiene que decir eso. Y estamos teniendo eso, que yo no quiero que se confirme, que yo sí quiero que se confirme, que se bautice, pues yo me niego, el juez, al juzgado. Le estoy poniendo otras cosas distintas de lo que son juicios penales para quedarnos en todo ese tema. Entonces, claro, si tenemos la justicia penal no está funcionando correctamente, porque todo es por escrito, convenga, y al final, y no tenemos instrumentos procesales buenos. La justicia civil, no tenemos sistemas alternativos. La mediación no funciona. Aquí todo el mundo, llévame al juzgado, pues no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto. Entonces todo eso se produce. Entonces es necesario, pero claro, a mí esto que me hace gracia, el pacto de Estado, yo se me ocurrió una vez decir eso de la justicia como cuestión de Estado, como pacto de Estado, y ya cuando vi que todo el mundo lo decía, y esto, pero al final digo, yo ya no digo más nada. Ahora, que sí les digo una cosa, que la justicia es importantísima para esos ciudadanos que la padecen y para la recuperación económica. Si yo le digo a usted que ahora muchas veces en juzgados, cuando la jurisdicción social está 2 años, para que una persona que lo despiden o para una persona que tiene un problema para una cuantificación económica, salarios de tramitación, y que tenemos allí 25 millones de euros en juego, porque está tardando la justicia. ¿Eso qué? ¿Pero cómo puede permitirse un país eso? O sea, entonces ahora no se ponen de acuerdo, y yo se lo he dicho a responsables políticos de muchas fuerzas, perdón, no sois conscientes de que la justicia es un valor que estabiliza a la sociedad democráticamente, pero al mismo tiempo es un factor de recuperación económica, Es que no es lo mismo que a un señor tú le pagues en 1 año o le pagues en 3 meses una deuda. Es que no es lo mismo que una empresa en crisis tenga o no el concurso, lo tenga en 1 año o lo tenga en 3 años. Y así sucesivamente, ejemplos todos los que quieran. Entonces, esto exige echarle lo que hay que echarle. Y decir, señores, esto hay que arreglarlo, esto exige estas reformas estructurales. Yo les diría las 3M, y ya termino. La modernización legislativa, porque tenemos unas leyes. La ley de enjuiciamiento criminal es de 1882. No digo más nada. 1882.
Cuando íbamos en carreta y solamente había algún homicidio y el crimen de no sé cuánto, de la estanquera, era lo único que se producía. Modernización legislativa. Modernización organizativa. Tenemos una gestión de recursos personales pésima. A mí me decía el otro día un gran responsable de una empresa, dice, demasiado bien funcionáis, porque yo no sé ni cómo podéis funcionar. 3 administraciones, el Ministerio de Justicia, la Consejería, el Consejo del Poder Judicial, los funcionarios dependen de uno, los secretarios dependen de otro, los jueces dependéis de otro, 17 sistemas informáticos. Yo no puedo mandar un exhorto fuera de Andalucía. En cambio le puedo mandar un WhatsApp a cualquiera de Nueva York, pero no, yo no puedo citar a nadie fuera no sé cuánto. Modernización organizativa, funcionarios, juzgados mal sobredimensionados, otros, luego además todo separado, estancado. Yo soy del número 1, esta es mi mesa, esta no es la mía. Llega uno a un funcionario, esto los abogados lo saben. No es que ahora no está, hombre, no, es que esta es mi mesa, esa mesa no es mía. Pero esto ¿dónde se ha visto? ¿Dónde se ha visto? Usted va al banco y, hombre, podrá esperar, se habrá ido la luz y si se ha ido y se ha caído el sistema, de acuerdo, pero que yo vaya, o sea, lo que pasa en la Administración de Justicia no pasa en ningún sitio. Y esto se va. Modernizar. Las 3, me he dicho, la legislativa, la organizativa y luego la otra que estaría relacionada un poco con esa transformación tecnológica que es importantísimo. Registro civil, nadie tiene por qué ir al registro civil para la actividad de nacimiento. Eso de expediente digital, con bueno, esas 3 cosas y un uso racional del proceso. Fíjese, si se habla de economía sostenible, eso estamos hablando todos los días, la economía sostenible, los recursos son limitados, pues también necesitamos una justicia sostenible. Pues bien, con todo eso, pues habría menos desconfianza. Bueno, pues creo que ya hemos cubierto el tiempo suficientemente, y nada, reiterarle las gracias al presidente, a su hermana también, lógicamente, por haber venido a acompañarnos esta noche aquí. Le abrimos nuestras puertas, como siempre, para que venga en otra ocasión más, porque creo que hay madera que cortar aquí. Y nada, ahora vamos a hacer un pequeño recuerdo le vamos a dar un pequeño recuerdo del círculo para que lo tenga y lo pueda disfrutar en casa. Para ir en barco, la flota de la... Ahí. Entonces, el libro este que hemos organizado nosotros.